Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal de YouTube después de una larga pausa de año y medio, durante los cuales han ocurrido muchas cosas, entre ellas el cambio de escenario. Tenemos ahora un nuevo escenario desde donde, como ven, vamos a continuar con estas clases en este canal que básicamente continuará siendo en esencia lo mismo. Un canal donde se ofrecerán clases de filosofía política y latinoamericana. Se ofrecerán cursos cada uno de unos 25 o 30 videos de 15 a 20 minutos de duración, sobre la base de lecturas específicas que nos ayudarán a empezar a mirar temas especiales, como por ejemplo el que comenzamos en el día de hoy sobre filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación es la segunda gran escuela de pensamiento filosófico nacida en América Latina. De la primera escuela, de la escuela historicista, ya nos hemos ocupado antes en este canal, donde revisamos el movimiento de la historia de las ideas, nacido en México y Argentina en los años 40 del siglo XX, del siglo pasado, con figuras como José Gauss, Leopoldo Sea, Arturo Ardao, Arturo Roy, Edmundo O'Gorman, etc. Pero en este curso nos vamos a mover hacia la segunda gran escuela de pensamiento filosófico latinoamericano, hacia la década de 1970 del siglo XX también, que es cuando surge el movimiento de la filosofía de la liberación en Argentina. Pero antes de entrar en materia propiamente dicha, quisiera contextualizar un poco el surgimiento de la filosofía de la liberación en Argentina y en estos dos primeros videos introductorios ofrecer una visión histórica del momento en que vivía América Latina en aquellos años y de las influencias ideológicas que marcaron el surgimiento de la filosofía de la liberación. Lo cual nos va a llevar, en primer lugar, a hablar un poco de la situación geopolítica de la Guerra Fría, que estuvo marcada por una intensificación de las tensiones entre las dos grandes superpotencias que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Superpotencias que vieron en América Latina un campo estratégico para la expansión o contención de sus respectivos proyectos ideológicos, el capitalismo liberal y el comunismo. La Revolución Cubana fue un punto de inflexión histórica. No solamente rompió con el dominio de los Estados Unidos en la isla, sino que al declararse abiertamente socialista y alinearse con la Unión Soviética, demostró que un país latinoamericano podía salir de la órbita de Washington. Como respuesta, los Estados Unidos promovieron la doctrina de la seguridad nacional, que redefinió quién era el enemigo del proyecto capitalista. Ya no eran las fuerzas extranjeras, sino los propios ciudadanos latinoamericanos que simpatizaban con ideas de izquierdas o buscaban transformar el orden social. Esto abrió el camino a feroces dictaduras militares en todo el continente. En Brasil, 1964, Argentina, 1976, Chile, 1973, Uruguay, 1973, Bolivia, Paraguay, etc. De hecho, varios filósofos de la liberación, como veremos en este curso, tuvieron que salir exiliados de sus respectivos países debido a la persecución que sufrieron durante aquella época. Sin embargo, la Revolución Cubana inspiró también toda una serie de levantamientos populares que algunas veces tomaron la forma de guerrillas armadas, como las FARC y el ELN en Colombia, los montoneros en Argentina, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, los Tupamaros en Uruguay, el Frente Sandinista en Nicaragua. Estos movimientos fueron muy diversos. Algunos estuvieron influenciados por el marxismo-leninismo, otros por el guevarismo o incluso por la teología de la liberación, y es aquí que comienza precisamente nuestra historia. La filosofía de la liberación nace en el convulsionado escenario de la Guerra Fría en América Latina bajo la influencia directa de la teología de la liberación. Lo cual no significa que todos los filósofos de la liberación fueran católicos o fueran creyentes. Pero en todo caso es imposible separar el movimiento de la filosofía de la liberación de la influencia que tuvo la Iglesia Católica y la teología de la liberación en varias de las figuras principales del movimiento, como Dussel, Scanone, Hinkelhammer, Ellacuría
Ivonne Guevara, Germán Martínez, etcétera, tal como veremos a lo largo de este curso. Tendremos que comenzar entonces hablando del momento que vivía la Iglesia Católica en los años 60 y 70, remitiéndonos en primer lugar al Concilio Vaticano II. Este fue sin duda alguna el acontecimiento más grande y más importante de la Iglesia Católica en todo el siglo XX. Fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1959, en un momento de grandes transformaciones mundiales, como hemos visto, la Guerra Fría, las luchas por la descolonización que se expandía por Asia, África y América Latina, el crecimiento exponencial en todo el mundo del ateísmo y el marxismo. Dentro de la Iglesia Católica se sentía una fuerte desconexión con la modernidad, también una liturgia incomprensible para el pueblo, un distanciamiento frente a la cuestión social, etc. El Papa Juan XXIII no convocó el concilio para condenar errores como se había hecho en el pasado, sino para propiciar una puesta al día de la Iglesia, lo que se llamaba un ayornamiento. En el documento Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual, la Iglesia abandonó la condena de la modernidad y se propuso dialogar con ella, reafirmando su compromiso con la justicia social. En otros documentos como Lumen Gentium, la luz de las naciones, se redefinió la Iglesia ya no como una institución clerical y jerárquica, sino como el pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II generó un enorme entusiasmo, especialmente entre los católicos más progresistas y en algunos intelectuales. Inspiró la teología de la liberación en América Latina, cuyo impacto inicial se vio en la Conferencia de Medellín de 1968, organizada por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Esta conferencia fue un hito fundacional para la Iglesia latinoamericana, que reconoció su lugar de enunciación en medio de la profunda crisis estructural que vivía el continente: altos niveles de pobreza, analfabetismo, desigualdad, fuertes tensiones políticas, insurgencias guerrilleras, represión estatal, influencia creciente del marxismo en los sectores juveniles y en las universidades. Frente a este escenario complejo, la Iglesia ya no podía limitarse a predicar una espiritualidad descomprometida. Era urgente tomar partido frente a la injusticia estructural. Los obispos reunidos en la Conferencia de Medellín reconocieron que la pobreza no era casual ni natural, sino que era el producto de estructuras opresivas. Hablaron por ello de una liberación integral, no solamente espiritual, sino también económica, política y cultural, cuidándose, eso sí, muy bien, de asegurar el liderazgo del cristianismo en todo este proceso. Promovieron una pastoral popular cercana a la realidad del pueblo y plantearon una opción preferencial por los pobres, como exigencia moral y evangélica. Además, apostaron por las comunidades eclesiales de base, que eran una especie de asambleas populares horizontales y participativas, que veían ellos como la muestra de una iglesia desclericalizada, servidora del pueblo y profética. Y es precisamente esta extraña combinación entre espiritualidad, mesianismo y compromiso político que será una de las herencias más importantes transmitidas por la teología de la liberación a su hija menor, llamémoslo así, la filosofía de la liberación. En este contexto eclesial es que aparecen figuras como el sacerdote colombiano Camilo Torres, quien había estudiado en el seminario de Lovaina en Bélgica, donde se formó también como sociólogo, convirtiéndose en uno de los primeros sociólogos latinoamericanos con formación científica. Sus clases de sociología en la Universidad Nacional de Colombia se convirtieron en espacios de politización y concientización de la dura realidad social vigente en Colombia en aquellos días. Camilo interpretó el mandato cristiano del amor al prójimo como una exigencia de transformación radical de la sociedad. Ante la indiferencia de la Iglesia y comprendiendo que los canales democráticos del Estado colombiano no ofrecían ya salida alguna para los sectores populares, la posición de Camilo se radicalizó y en 1965 decidió dejar el sacerdocio y unirse al Ejército Nacional de Liberación, ELN, guerrilla donde también militarían otros ex sacerdotes católicos como Domingo Laín y Manuel Pérez. Camilo Torres murió en un combate armado con el ejército de Colombia
el día 15 de febrero de 1966. Su muerte trágica y temprana le convirtió inmediatamente en una figura mítica para toda la izquierda revolucionaria en América Latina y también para los sectores progresistas de la Iglesia Católica. Pero el movimiento de la teología de la liberación no fue promovido solamente por curas guerrilleros como Camilo, sino también por teólogos profesionales formados también en filosofía, como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sobrino y Hugo Asman, quienes tomaron los principios de la Conferencia de Medellín como base para pensar una liberación cristiana que fuese a la vez espiritual y política. Fue precisamente el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez quien escribió en 1971 el libro Teología de la Liberación, Perspectivas, que se convirtió inmediatamente en una especie de manifiesto leído ávidamente en seminarios católicos, en universidades, en círculos intelectuales de toda América Latina. También el sacerdote franciscano brasileño Leonardo Boff, quien estudió filosofía y teología en la Universidad de Múnich, fue una de las figuras más conocidas del movimiento. Su libro titulado Iglesia, Carisma y Poder de 1984 fue sometido a un proceso de censura por parte del Vaticano y en 1985 fue suspendido de todas sus actividades editoriales y académicas y condenado a un año de silencio. Particular impacto en la opinión pública causaron los asesinatos en El Salvador de los sacerdotes Óscar Arnulfo Romero e Ignacio Ellacuría por parte de escuadrones de la muerte. Como arzobispo en El Salvador, Romero había denunciado, en el estilo de los profetas bíblicos, las profundas desigualdades sociales, la represión militar y la persecución de líderes campesinos, sindicales y eclesiales. Fue asesinado mientras celebraba misa el 24 de marzo de 1980, convirtiéndose, al igual que Camilo Torres, en una figura mítica, en un mártir de la teología de la liberación. Asimismo, el sacerdote jesuita español y filósofo Ignacio Ellacuría fue una de las voces más lúcidas del movimiento y fue rector de la Universidad Centroamericana de San Salvador, asesinado junto con otros 5 jesuitas más por un escuadrón del ejército salvadoreño dentro del campo de la universidad. Este Ignacio Ellacuría, este filósofo, hizo uno de los aportes más interesantes a la filosofía de la liberación, del cual nos ocuparemos también en este curso. En suma, podemos decir que la teología de la liberación es la corriente que influyó más profundamente en la filosofía de la liberación, aunque no la única, como veremos en el próximo video. Su influencia se deja sentir al menos en 3 niveles. En primer lugar, la centralidad del pobre como lugar de la revelación de Dios, es decir, que Dios se revela en el rostro del oprimido. Esta idea luego será radicalizada por Dussel, por ejemplo, al afirmar que el sujeto de la filosofía no es el hombre blanco europeo, sino el pueblo oprimido del tercer mundo, destinado providencialmente a convertirse en el sujeto de la liberación. En un segundo nivel, la teología de la liberación también influyó en la filosofía en cuanto a la lectura teológica de las estructuras de opresión en América Latina, que en la Conferencia de Medellín eran vistas como estructuras de pecado, favorecidas por la dependencia económica. Algunos filósofos de la liberación, como Hinkelhammer, por ejemplo, van a tomar esta lectura teológica del capitalismo, por ejemplo. Otros van a hablar de la idolatría, de las estructuras económicas, o en el caso de algunos, como Dussel también, interpretarán esto como el logos eurocéntrico que legitima la exclusión de los pueblos oprimidos en América Latina. Y en tercer lugar, en un tercer nivel, la relación entre compromiso ético cristiano y la razón, que en los filósofos de la liberación se convertirá en una propuesta ética comprometida fuertemente con la liberación de los pueblos de América Latina.